Hebreos capítulo 11. Hoy leemos del versículo 8 al 22. Abraham, la fe que lo deja todo. Hebreos el capítulo 11, versículos 8 al 22, nos hablan de un hombre a quien llamamos el padre de la fe. Quiero que me escuches con atención, porque esto puede tocar una de las decisiones más importantes de tu vida. Muchos dicen que tienen fe, pero cuando Dios les pide algo real, algo que duele, algo que cuesta, algo que implica dejar, se detienen. Quieren promesas, pero sin procesos. Quieren propósito, pero sin renuncia. Quieren bendición, pero sin obediencia. Y ahí es donde la fe se revela de verdad. Porque la fe no se mide en palabras, se mide en lo que estás dispuesto a soltar. Abraham no tenía todo claro, no tenía un mapa, no tenía garantías visibles, solo tenía una voz: sal de tu tierra y de tu parentela. Y eso implica dejar su seguridad, su cultura, su estabilidad, su comodidad, y aún así obedeció, no porque entendía todo, sino porque confiaba en quien le hablaba. Y hoy Dios sigue llamando, no siempre a cambiar de lugar, pero sí a cambiar de vida, a dejar lo que te ata, a soltar lo que te estanca, a confiar aunque no veas el final. Y la pregunta no es si Dios habla, la pregunta es si tú estás dispuesto a responder. En este capítulo 11 del libro de Hebreos, del versículo 8 al 26, queremos hablar acerca de la fe que obedece sin entender, la fe que vive como extranjero, la fe que espera contra toda lógica, la fe que entrega lo más valioso y la fe que cree hasta el final. Leamos juntos Hebreos capítulo 11 a partir del versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como si fuera tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Por lo cual también de uno, y de este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo
Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Aleluya. Qué interesante solo la lectura de estos pasajes de la Biblia. Abraham. Abraham es la muestra de que se debe obedecer a Dios aunque no tengas un mapa, aunque no sepas los detalles. En el capítulo 11 de Hebreos, el versículo 8 dice, por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba. Imagina ese momento. Dios habla y no da detalles. No explica el destino. No muestra el camino. Solo dice, sal de tu tierra. Y Abraham responde. No negocia, no posterga, obedece. La obediencia es la muestra más palpable de fe. Cada vez que usted obedece a las personas que le han puesto a liderar, usted está viviendo por fe. Cada vez que usted obedece sin entender, usted está viviendo por fe. Imagine en su congregación, su pastor, su líder, la persona que Dios ha puesto como autoridad suya, le pide obedecer sin que usted entienda. Muy poca gente está dispuesta a obedecer sin entender. En los primeros años de la vida cristiana eso es muy fácil. Por eso es que cuanto más años pasan sobre la vida de un creyente, más difícil se le hace obedecer. Como que sintiera que ya tiene derechos para poder levantar su voz, que ya tiene derechos alcanzados por los años que tiene en la congregación o sirviendo al Señor, que ya puede levantar su voz en contra de su autoridad oponiéndose. Nunca se olvide usted que ha sido llamado para obedecer. Abraham era un hombre mayor cuando Dios le pidió que obedezca y él obedeció sin entender. En los versículos 9 y 10 del capítulo 11 de Hebreos que estamos estudiando, se nos dice que Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida. ¿Saben? Abraham llegó a la tierra prometida, pero él no sabía que esa era la tierra prometida. Llegó, pero no se estableció completamente, vivió en tiendas, porque entendió algo profundo. Esta no es mi casa final. Eso es lo que hace un hombre de fe, las cosas que tiene, los bienes que adquiere, el tiempo sirviendo a Dios. No, eso no es su punto final, solo está de paso. Dice las escrituras aquí, y lo narra la Biblia a partir del versículo 10, que Abraham esperaba otra ciudad, la ciudad donde el arquitecto y constructor es Dios. Por eso se llama el padre de la fe. Su mirada no estaba en lo temporal, él entendió que la tierra que Dios le había prometido no era donde estaba habitando, era la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Lo que debemos tener claro todos nosotros los creyentes, nosotros somos temporales en esta tierra, no nos vamos a llevar nada de lo que obtengamos, por eso no sé por qué peleamos por lo que tenemos, porque se va a quedar nuestra mayor herencia, está en el reino de los cielos. Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Sara, se habla aquí en este pasaje de la Biblia también de Sara, la compañera de Abraham. Sara mostró la fe que cree lo imposible.
Se narra aquí en el versículo 11 del capítulo 11 de Hebreos, dice, por la fe, también la misma Sara creyó. Creyó, dice las Escrituras, creyó siendo estéril, que recibiría fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de su edad, porque creyó que Dios era fiel al habérselo prometido. Mire las circunstancias imposibles, edad avanzada, sin posibilidad natural. Pero ¿sabe lo que lo sostenía? Que Dios había hablado. Y cuando Dios habla, Dios cumple. Por eso no se mueva por emociones, muévase por la palabra de Dios, porque la fe no depende de las condiciones, depende de las promesas. Hebreos 11:12 dice, así también de uno, es decir, del hijo que tuvieron, nacieron como las estrellas del cielo, porque Dios no solo cumple, supera lo que cumple, téngalo en cuenta. El Dios hace mucho más allá de lo que nosotros entendemos o comprendemos. El versículo 13 dice que esta gente de fe, que de la cual estamos hablando aquí, vivieron creyendo sin ver todo. El versículo 13 nos deja una lección profunda. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, pero mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esto es profundo. Creyeron sin ver el final completo. Saludaron las promesas de lejos. Vivieron con esperanza, no con evidencia total, pero manteniéndose firmes en lo que Dios les había prometido. Ellos murieron creyendo que Dios era fiel a lo que había prometido. No lo vieron. Y nosotros estamos queriendo ver para creer. Y cuando no vemos, entonces decimos adiós, chao, si te conocí fue bonito, pero no he visto nada. Escúcheme, por favor, que usted no vea nada sucediendo no significa que nada esté sucediendo. Dios está obrando. Lo único que nos pide a nosotros es mantener nuestra fe. Fe que no todos mantienen. Fe que algunos abandonan. Fe que luego intercambian por una promesa que les hizo una persona de ponerles en un lugar de autoridad. Se han olvidado de las promesas de Dios. Los creyentes hoy no están viviendo por fe, están viviendo por vista. Pero dicen que están viviendo por fe. Pero entre decir que están viviendo por fe y vivir por fe hay una gran diferencia. Los frutos. Si alguien está viviendo por fe, sigue creyendo. Aunque las cosas se le compliquen, aunque los problemas se presenten, sigue firme, nunca se rebela, sigue obedeciendo, sigue adelante, porque ha decidido vivir por fe. En los versículos 17 al 19 de Hebreos capítulo 11 se nos habla de que la fe entrega lo más preciado. Aquí está lo maravilloso. Se nos habla de Abraham entregando u ofreciendo a Isaac, el hijo de la promesa. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, y todos somos probados, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho que en Isaac le será llamada descendencia. Pero él pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir a su hijo Isaac. Vaya, qué fe tan profunda la de Abraham. Pero ¿sabe que nosotros hemos recibido más que lo que recibió Abraham para tener fe? Abraham no disfrutó de la misma presencia del Espíritu Santo como lo estamos disfrutando nosotros. Abraham creyó en sus sentidos. Ahora nosotros creemos porque el Espíritu Santo pone convicción o seguridad de que lo de que Dios ha dicho es real. Pero ni aún con el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, somos capaces de poder vivir
en la fe de las personas que se nombran aquí en este capítulo 11 del libro de Hebreos. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Aquí, la fe alcanza su punto más alto. Dios le da un hijo y luego se lo pide. Aparentemente no tenía sentido. ¿Cómo Dios te va a quitar algo que te dio? Nosotros usamos una lógica como esta. Sin embargo, Abraham entendió algo, que Dios no se contradice, que Dios está probando la fe de la persona. Que Dios, dijo Abraham, era poderoso o es poderoso para, aunque sea sacrificado Isaac, Dios lo podía levantar de entre los muertos. ¿Ves? Eso es fe. Él pensaba que Dios es poderoso para levantarlo. Esta es fe madura. Confiar incluso cuando todo parece perderse. Seguir creyendo que Dios es fiel a lo que ha prometido. Esa es una fe que trasciende generaciones. Porque en el versículo 20 de este capítulo 11 de Hebreos, dice que por esa misma fe Isaac bendijo a Jacob. Es decir, la fe no termina en ti. La fe se transmite. La fe se contagia. La fe se lleva a que la siguiente generación crea. Si Dios hizo algo con él, ¿por qué no lo puede hacer conmigo? Qué manera maravillosa de pensarlo y de decirlo. Por eso es que este hombre de Dios, Isaac, pues bendijo a Jacob, Jacob bendijo a José, y no solamente eso, sino que pudo bendecir a todas sus generaciones. Aquí hay un pasaje de la Biblia que muy poco lo tratamos. Es el versículo 22. Me gusta esto. Dice, por la fe José. Escúchame bien, aquí se habla de José. José está dentro de esta galería de la fe. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. José, que no se había criado junto con Jacob, bueno, hasta cierta etapa de su vida, en su adolescencia, la mayor parte de su vida la pasó en Egipto, pero él, viviendo entre egipcios, mantenía su fe. Y por esa fe, cuando ya estaba para morir, él les dijo, Dios los va a venir a rescatar. Y cuando eso ocurra, por favor, carguen con mis huesos. ¡Wow! ¡Qué tremenda fe la de este hombre! Y ocurrió eso 400 años después, aproximadamente. Es decir, cuando levantaron la tumba de José, quizás era polvo, pero tuvieron que obedecer porque se transmitió entre generación y generación. José nos dijo que Dios nos iba a liberar. Y vaya, que esa es una muestra de fe profunda, un profeta, José, el menor de los hijos de Jacob. Ahora escúchame, porque ¿qué te está pidiendo Dios que sueltes? ¿Qué es eso a lo que te aferras tanto que te impide caminar por fe? ¿Tu ego? ¿Tu orgullo? ¿O sencillamente tu desobediencia? ¿Qué te está reteniendo? ¿Qué te está frenando para que vivas por fe? ¿Quieres más promesas? Las promesas ya fueron dadas. Tienes que entender que la fe verdadera está dispuesto a dejarlo todo por Dios, que Dios es primero, aunque yo no entienda por qué ocurrieron estas cosas, por qué sucedieron, no tengo idea, pero si tú mantienes tu fe en Dios, no te aferres a tu ego, no te aferres a lo que tú crees, suelta y deja que Dios trate con tu vida. Confía en Él tiene el control. Descansa en sus benditas manos, porque cuando te sueltas de la mano de Dios para vivir como tú quieres, estás perdiendo. Que Dios te bendiga, nos escuchamos en nuestro próximo devocional.